Ahí está. Ahí estamos, ahí se ve mejor. Sí, ahí creo que va a arrancar bien. Sí, procedo a la presentación nuevamente. Sí, para la gente que está conectada, estamos con Mariano Tarillo y su hijo Valentín, en el cual vamos a tocar el tema de atletismo, sí, un deporte en el cual coincido totalmente con la primera charla que tuve con Cristian Davini, que para mí es la madre de todos los deportes, es fundamental, es muy exigente a la hora de la preparación, a la hora de la competencia, y qué mejor que ustedes, que están más metidos en el deporte, ¿sí? Que lo vivieron, lo viven en carne propia, para contárselo a la gente y contar las iniciativas que han tenido este último tiempo. A la hora de una presentación puntual, ¿sí? Me gusta que siempre el invitado lo haga, así que les doy vía libre para que se presenten y después ya arrancamos con la serie de preguntas. Presenta. Bueno, soy Mariano Tarillo, el cual hoy actualmente estoy entrenando el equipo de EMEA Team y de la Escuela Municipal de Atletismo. Y bueno, y a lo largo de mi trayectoria he competido en distintos eventos a nivel nacional, sudamericano, mundial, con actuaciones que, bueno, a lo mejor vos sos muy joven, pero bueno, en nuestra sociedad han sido con títulos sudamericanos, que pudimos empezar de nuevo a dar atletismo gracias un gusto. Soy Valentino Tarillo, entreno para el equipo que él mencionó, en Team. Actualmente estoy haciendo pruebas de velocidad 100 metros y salto largo. El año pasado pude clasificar a Mar del Plata por los Juegos Bonaerenses y a la vez estuve en otras competiciones en Santa Fe, con los Juegos de Competencias de ARDA, haciendo salto largo y también practicando otras pruebas como salto triple, que es lo que estamos intentando. La verdad que se nota que se lleva un poco en los genes, como quien dice, que el tema de no solo de la adaptación, ¿sí? Del deporte, sino también del buen rendimiento. Sí, bueno, a veces tratamos de asimilarlo, hemos pasado por distintas etapas y a veces no son fáciles, y también lo interesante es que, bueno, podemos hacer cosas en conjunto con la familia y con un grupo de gente que a partir se hizo a cargo del año pasado, gente conocida de la ciudad de Ramallo, de Capitán Sarmiento, de San Nicolás, Tito Lertora en esta ciudad. Y bueno, hemos armado como una liga regional y hemos podido tratar de darle hincapié nuevamente al atletismo en esta zona. Y bueno, y por suerte hacerlo en familia, en casa, es una alegría grande y a veces una responsabilidad mayor porque, bueno, los esfuerzos a veces son dobles, ¿no? Sí, más que nada cuando se está a cargo, ¿no? De algo nuevo, por así decirlo, por más que haya estado antes, cuando se reabre, el estar a cargo, el entrenar puntualmente es complicado y siempre hay que tratar de llevarlo de la mejor manera. Para la gente que está así conectada, ¿qué es el atletismo y cuáles son las diferentes disciplinas que lo componen? Para explicar un poco. Bueno, mira, en parte la pregunta habla de la parte general de lo que es el atletismo. Bueno, el atletismo te puedo decir que es algo que uno lleva adentro, en donde, como dijo en la entrevista tuya el director de deporte, es la madre de todos los deportes, porque te permite desarrollar las distintas cualidades físicas que tiene nuestro organismo, como son velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad, y en la cual tiene un proceso que va en la relación de aprendizaje y un método de enseñanza que bueno, empieza en los inicios de la época preescolar, desde el jardín, pasando por la escuela, y bueno, y los chicos tratando de llevarlo. Sabemos que dentro de la posibilidad que tiene el atletismo, es un deporte complejo. Complejo por distintas situaciones que a veces se hacen difícil de tenerlo
los materiales predispuestos para poder hacerlo, como si fuera una pista de atletismo, colchones para hacer salto en alto, un cajón de arena, pero bueno, nosotros como profe o como entrenadores tratamos de tener las herramientas y encontrarlo de la mejor manera posible. O sea, a mí personalmente, cuando empecé el atletismo, yo lo empecé muy chico y era una sensación de correr y bueno, haciendo pruebas de velocidad y después pasamos a las pruebas de medio fondo, de fondo. Y hoy, en lo que se ubica, el atletismo tiene muchas cosas, como son las pruebas de salto, las pruebas de lanzamiento, las pruebas de velocidad, pruebas de marcha. Y bueno, y uno como profe lo estudia y lo trata de aprender y trata de llevarlo al campo. Y bueno, este año lo hemos logrado. Habíamos tenido un grupo allá por el año 90 muy interesante por hora del Centro de Educación Física de Recife, donde yo trabajaba dando la clase. Y después estuvimos en un parate normal, porque yo también seguía compitiendo de acuerdo a mi nivel. Y bueno, y a partir de este año y del año 2018 y 2019, después de que yo me había pegado una vuelta por el lado del fútbol, que era mi otra actividad deportiva que generalmente uno lleva en la sangre, hemos decidido encarar de nuevo por el atletismo, porque uno era una deuda pendiente que tiene y darle todos los conocimientos que podemos darlo y aprovecharlo para que los chicos lo puedan hacer desde la escuela, desde los centros de educación física, de los distintos lugares donde se trabaja y bueno, y poder llegar a competir como pasó en este caso con Valentino, con otros atletas como Moira Cavallo, como los chicos que llevamos a competir a distintos torneos a nivel regional y a poder competir y bueno, y lograr proyectos, trabajo, esfuerzo. Yo hoy nombraba a los chicos y bueno, nosotros nos dio un apoyo muy grande la vuelta de un atleta que bueno, en sus inicios y en su juventud había sido campeón de los torneos bonaerenses, había participado en el campeonato argentino, como fue Franco Río, y que jugaba al fútbol también y me empezó a hinchar, dale, y bueno, y empezamos con él, con el grupo de chicos, y empezamos este camino largo que ha llegado con buenas expectativas, teniendo como a Franco como un referente de los chicos, ya que ha logrado marcas para campeonatos argentinos, Valentino, Moira, Camila Machado, los chicos más chiquititos que vienen, un grupito de 30 chicos que van desde los 5 años en adelante y que nos hicieron otra vez la alegría de poder volver a dar el atletismo a nuestra ciudad y poder hacerlo de la mejor manera posible. Qué bueno, ¿no? Ese entusiasmo, esa iniciativa que tomaron los chicos, seguramente como ustedes han arrancado, fueron pocos, y que hoy en día se cuente con esa cantidad de participantes, muy interesante, y se nota que el deporte es atractivo, como siempre, que es un factor fundamental, que ustedes lo hacen atractivo, que ustedes lo trabajan de la mejor manera, para que se vayan sumando y cada vez se interesen más en los jóvenes. Es una excelente iniciativa para la salud, fundamentalmente, y para el buen desarrollo de los más chicos. ¿Cómo ve ese desempeño? ¿Cómo ha notado la evolución de los chicos? Mira, yo te lo puedo decir que hemos logrado de empezar con metodologías de 3 estímulos semanales de entrenamiento, en donde la idea es llevar un proceso, una metodología de trabajo en donde a lo mejor hoy, te lo puede decir él, ya entrando en un nivel en donde ya entrando en la preadolescencia, la adolescencia, sabemos que es necesario entregan los estímulos de entrenamiento, llegar una semana de entrenamiento día a día y bueno, y a veces eso empieza a sentirse y a veces el rigor que tiene este deporte, uno como profe lo tiene que tratar de mantener e incentivar a que se logre. Ese fue el objetivo de esta idea de cuando se empezó con esta nueva escuela de atletismo. Empezamos de muy simple a lo complejo, con juegos,
con estimulación de estímulo, y fuimos agregando de a poquito primeros encuentros a nivel local, con la agrupación atlética de profesor del Tito Lertora. Después empezamos a ir un poquito más lejos a Capitán Sarmiento con otro profe, y después ya nos afianzamos a nivel regional con, por ende, la competencia de los torneos bonaerenses y lograr llevar a los chicos. Lo que sí pudimos lograr este año, que logramos captar muchos chicos en edades todavía de la niñez, de 8 a 10 o 11 años, que son el objetivo de llevarlos por un buen camino. Y a su vez nos empezaron a venir chicos de la edad de Vale, que nos hizo importante a nivel regional tener un grupo de 10, 15 adolescentes que quieren hacer el atletismo, aparte de que hagan otra actividad deportiva. Porque algunas juegan al vóley, hacen atletismo, otras juegan al fútbol, otras hacen patín. Entonces fuimos tratando de mechar todo eso y lograr que de a poquito la escuela municipal se vaya subiendo escalones. Y también la comunicación con los distintos profes a partir de los torneos bonaerenses, cuando los chicos lograron pasar la etapa local, pudimos trabajar con distintos chicos y tratar de llevarlo a la escuela para llegar a tener un afianzamiento en la prueba. Y eso fue lo que logramos con los logros que tuvieron ellos claramente en la clasificación a Mar del Plata, ¿no? ¿Cuáles serían los factores fundamentales para lograr eso, para un buen rendimiento dentro del atletismo? Bueno, yo te voy a decir que esa te la conteste, a ver qué piensa Valentino. Que a lo mejor lo piensan los chicos que entrenan con él, y yo después te voy a decir mi perspectiva después. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Está bien, me parece perfecto. Bueno, yo creo que fundamental, primero que nada, para poder llevar a cabo un deporte es tener el apoyo del entrenador. Porque si no tenés eso y no tenés confianza en vos mismo, te va a costar mucho más. Yo, gracias a eso, pude que en el atletismo me empecé a sentir cómodo, teniendo ayuda del entrenador y hasta de los mismos compañeros. Después, también hay aspectos como que es necesario tener, depende para qué prueba. Yo, por ejemplo, en salto largo, lo que más estuvimos fortaleciendo fueron tibiales, tener resistencia en el cuerpo, saber marcar las técnicas, aprender de diversas cosas y entrenarlo no solo en esa rutina, sino que con diversas otras. Por ejemplo, yo me enfoco en salto largo, pero también entreno velocidad, salto alto, lanzamientos, resistencia. Vamos amoldando todos y eso sirve para después mostrar el potencial en la que nos determinamos. No es que cuando nos referimos a atletismo nos referimos a correr nomás, que muchos cuando piensan eso es lo primero que se le viene a la cabeza. Yo conocí el atletismo primero por salto alto. Arrancó cuando era chico, que lo vi a Franco Ríos saltando en el polideportivo y ahí empecé a hacerlo con mi papá. Y con el tiempo fui amoldando distintas pruebas, 400 con valla, 400 llanos, 100, 200, distintas. Pero lo fundamental que yo rescato que uno tiene que tener en el atletismo es la confianza en uno mismo. Porque eso es lo que te lleva a ser más grande y a querer superarte cada día a día. Bueno, fue un poco claro, pero la idea era que también comentara él y que sea partícipe de la charla, porque creo que hoy, porque bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo y hay un grupo que es referente, que son ellos los más grandes, que llevan a los chicos a poder lograr lo que uno quiere. Pero yo creo que todas esas acciones, todas esas ideas que tiró él también tienen que ver, y a lo mejor en este caso te paso la pregunta, si para vos el entorno tiene que ver en el desarrollo de todas estas actividades. El entorno para mí es fundamental. Para mí el entorno es fundamental. Bueno, eso es lo que hoy necesitan la mayoría de los chicos que quieren
a hacer una actividad deportiva. El entorno, llamémoslo, de la familia, de la sociedad, de la escuela, de los compañeros, no que porque vos haces una actividad y bueno, vos haces esto y no haces lo otro. El entorno hace a que todo esto mejore y que todas esas capacidades, esas posibilidades de acción que nombró él, específicamente en el atletismo, te permitan desarrollar, de hacer un periodo general a pasar a un periodo especial. Un periodo especial general de entrenamiento, en donde vos podés captar las distintas habilidades que uno tiene como su motricidad, como para hacer la prueba. Yo con los chicos les empiezo a hacer desde velocidad, desde resistencia. Mi escuela. Se cortó un cachito, sí, quedó justo en una parte de resistencia, se cortó nada, 15 segundos, si podías retomar de ahí, porque ahora ahí volvió bien la imagen. Bueno, yo te hablaba que cada grupo de mi alumno ha pasado de pruebas de velocidad, de resistencia, pruebas de salto, pruebas con valla, a pruebas individuales y hacerlas grupales, como una simple juego de pota, una carrera de pota, en donde Ahí se cortó nuevamente. Se cortó la última parte, en donde yo te decía que todas las acciones eligen las sensaciones que van a querer cada deportista. El ojo del entrenador es clínico. Yo voy a ver si este está apto para poder hacer una prueba de velocidad, apto para hacer una resistencia, y que él elija, pero llevarlo a que lo haga de la mejor manera y que lo siente. Entonces, enfocaliza algo global a pasar del entorno, a la actitud que tiene su predisposición del entrenamiento, a las ganas, a las sensaciones, a hacer algo que él realmente siente y que le gusta. Es fundamental ese tema que tocaste con respecto al ojo del entrenador. Es algo que tiene que tener cualquier persona que entrene, lo tiene que tener, lo tiene que desarrollar y estimular, porque es fundamental. Es fundamental saber para qué está preparado o qué es lo mejor que tiene el deportista que tenés a cargo, y de esa forma poder llevarlo al lugar en el que él mejor se puede desenvolver, ya que, como vos decías, es la base. Después, obviamente, se complementará, como explicaba Valen, con distintos entrenamientos para poder llegar óptimo, ¿sí?, al deporte o a la disciplina específica. Pero eso que tocaste es fundamental, el ojo del entrenador para saber detectar las habilidades y deficiencias del deportista es muy importante. Sí, eso es lo que uno trata de hacer, y con situaciones que a veces van de situaciones simples a situaciones complejas, pasando de lo fácil a lo difícil, buscándole encontrar la motivación al atleta, Alvarito. Yo creo que todas estas situaciones hacen a que uno pueda lograr una muy buena performance, y que los triunfos, los éxitos, uno no tiene que buscarlo. Vienen por la consecuencia de un entrenamiento y por la predisposición que uno tiene. Siempre la motivación va a estar, y nosotros es lo que tratamos de hacer en este grupo de trabajo, ¿no? Sí, es importante la motivación y la constancia misma del deportista. Por más condiciones que tenga, si no hay constante, si no le gusta entrenar, si no le gusta, es muy difícil poder explotar ese potencial. Es lo mismo que siempre se habla del jugador de fútbol, que vos también te has metido, es un ejemplo también en conjunto. Por más habilidad que tenga ya nata, ¿sí?, que ya naciste con un don, por así decirlo,
para desempeñar cualquier deporte o disciplina, si no lo entrenás es lo mismo que nada. Nunca vas a progresar. Si no sos constante, nunca vas a progresar. Entonces hay que siempre llevarlo a eso, y siempre constancia, y siempre el progreso progresivo, como vos explicabas también, de pasar de ejercicios simples a más complejos, de buscar cuál es la disciplina que mejor te desenvolves, la que más te gusta, y de esa forma, al fin y al cabo, siempre se van a obtener buenos resultados en base a todo eso, pero principalmente a la constancia y el entrenamiento. Sí, así es. Mira, te voy a dar un ejemplo ahora que vos decís de todo esto que me pasó con algunos de los chicos que están saludándolos, que se están del grupo. Los saludo a todos, muy contentos que nos estén acompañando. Pero bueno, particularmente me pasó que a veces vos decís, el ojo del entrenador tiene que estar siempre atento. Pero es clave el ojo del entrenador, pero hay situaciones que a veces el atleta o el deportista resuelve y sorprende al ojo del entrenador. Nosotros nos pasaron un caso el año pasado con los dos principales, tanto como Valentino o como Moira, cuando clasificaron para Mar del Plata. Nosotros veníamos entrenando sucesivamente la prueba de salto en alto, con situaciones óptimas, porque veníamos compitiendo, veníamos viendo un progreso continuo. Lo charlábamos con Franco, que a veces él es como el cable a tierra cuando uno está viendo la prueba. Y cuando fuimos a la parte selectiva, en donde ellos tenían que demostrar sus cualidades que habían hecho para clasificar, sorprendentemente, tanto, y que fue casi en el mismo momento, porque estaban compitiendo los dos a la vez, y mientras competía Valentino, competía Moira, y creo que competía hoy también Lautaro Zárate en bala. Tenía 4 chicos haciendo la misma prueba a la vez, y era súper difícil de verlo a los 4, y de golpe uno tenía la idea de que podían clasificar la prueba, veníamos entrenando, y a través del entrenamiento y la metodología del entrenamiento, tanto Moira como Valentino me clasificaron en salto largo. Pero ¿qué viene todo esto? Que el ojo del entrenador está, y a veces el error te hace cambiar y sorprender, pero lo que no quiere decir es que ese error y vos todo el progreso que vos hiciste en la actividad, ¿sí? Nos dio la razón de que para que los dos clasificaran en salto largo. O sea, y encima en el momento de la prueba, los dos enojados en el sentido, en el intercambio de ideas, de opiniones, porque uno veía que los saltos, y bueno, y me sorprendieron con otra cosa, como así me pasó con Camilita cuando corrió la prueba del heptatlón, que la anoté con 12 años, hacer una prueba de heptatlón con chicas de 14, y venía bien y se cayó en la última valla, y nos costó terminar la prueba, pero la logramos terminar, y hoy encontramos que a partir de todo eso es una excelente corredora de velocidad. Entonces el ojo ve las distintas opciones, y después el atleta es el que demuestra lo que aprendió, y lo hace en una prueba o en la otra. No pasa siempre, pero bueno, en estos casos, y venía viendo a la charla que teníamos de cuando había salido lo de la misma prueba, tanto Moira como Valentino no habíamos hecho ninguna prueba de competencia de salto, o sea, solo entrenando, con técnica, con expresión de entrenamiento, y fueron a la prueba y compitieron y me sorprendieron, como así también otros chicos en otras pruebas haciendo bala o jabalina, o chicos que se anotan, por ejemplo, hoy yo tengo una chica que juega al hockey que se anotó en marcha y le gustó el atletismo, y hoy está haciendo pruebas de resistencia y de velocidad, como, no me salió el nombre, como Regina, y así fuimos agregando. Entonces el ojo está viendo que el chico lo adapta, y lo logra, y el entrenador procesa eso, y después tiene que trabajar específicamente en lo que va a hacer cada uno, ¿no?
Sí, esos resultados son inesperados. A mí me pasó un caso parecido el año pasado en Huracán, ¿sí? Entrenando a los chicos, de ver un jugador en el cual venía acostumbrado a tal posición, ¿sí? De defensor, de 2, y nada, por cosas, el arquero de la categoría se fue. Y él me dijo, mirá, yo quiero atajar. Bueno, un entrenamiento, trataba de darle siempre específico para ir llevándolo, ¿no? Que se vaya adaptando. Y él mismo terminó siendo el arquero con menos goles recibidos y más vallas invictas. Entonces vos te decís, son cosas que te sorprenden porque no te las esperás. Si bien, obviamente, feliz por el logro, pero en ningún momento vos te lo esperabas, porque venía de una posición completamente distinta, sin tener idea de lo que era atajar, o muy poco por simplemente decir con los chicos del barrio que capaz se ponía a jugar, y pasar de 0 a más valla invicta y menos goles recibidos, al mejor arquero del campeonato. Entonces, llevándolo a ambos deportes, a ambas disciplinas, la verdad que es muy confuso, pero a la vez gratificante de decir qué bien que se desenvolvió el chico que yo tenía a cargo en una disciplina en la cual él no estaba adaptado o que nunca había recibido ningún tipo de estímulo. Sí, no, es así, Álvaro. Y bueno, es sorprendente, por eso te digo que uno tiene que tener en las distintas especialidades, en los distintos deportes, una valija llena de conocimiento y en donde debe saber aprovechar el momento, y el momento es el que sale por la situación que te da tu alumno, tu profesor. Por eso la comunicación debe ser un feedback constante entre el profesor, el alumno, los alumnos y los mismos compañeros de grupo, y eso hace que se mejore y que quede sorprendente para todas las cosas que uno puede hacer, ¿no? Sí, eso que tocabas ahí, el tema de los compañeros de grupo, es fundamental. El apoyo entre los mismos compañeros, como así también del entrenador, aporta muchísimo en base a lo que hablábamos del entorno. Ayuda muchísimo, ya que la cabeza es fundamental. Yo he estado viendo muchísimo, he estado leyendo bastante sobre, bueno, neurociencia aplicada al deporte, y he escuchado bastante también a entrenadores de... ¿Ahí creo que se cortó? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, bastantes entrenadores, más que nada del entrenamiento de deportes individuales, en los cuales siempre hace hincapié a eso, hace hincapié al trabajar la cabeza también como un órgano más, como lo que es, y de esa forma saber que al final se va a saber desenvolver muchas técnicas que se emplean, por el caso de Ezequiel Costa, el cual es entrenador de fuerza, ¿sí? Powerlifter, y siempre cuenta anécdotas de deportistas que él ha tenido, que la verdad son muy interesantes, desde decirte que estaba por competir en levantamiento, si no me equivoco, en sentadilla, un deportista de él, ¿sí? Powerlifter, disciplina en las cuales se demuestra la fuerza en distintos ejercicios, en sentadilla, y que él lo vio sentado, mirando a la nada, faltando un minuto antes de que entrara a competir, y que él se le acercó, le preguntó qué película había ido a ver el día anterior en el cine, de qué se trataba, si estaba buena, lo sacó, se estaba quedando en blanco el deportista, lo sacó de ahí, y cuando compitió, hizo un récord, si no me equivoco, sudamericano, mundial. ¿Cómo trabajás ese lado vos, de que capaz que un chico te llega con algún problema, que puede tener desde la casa, de la escuela, una mala nota, cuando son más chicos, tal vez un simple regaño de una profesora tal vez pueda afectar durante el resto del día y puede afectar en el entrenamiento? ¿Cómo tratás, cómo te das cuenta vos si el deportista está en óptimas condiciones? Bueno, mira, yo ahí te voy a contar una anécdota de eso, de la cabeza del deportista. Yo antes de ir a Bonaerense, en la parte ya regional, yo venía entrenando salto alto, venía haciendo marcas buenas,
más de unos 60 en tijera, espalda, me venía saliendo bien, y 3 clases antes de ir allá a Ramallo, empiezo a saltar, empiezo a hacer la entrada en calor y paso 1 metro 10 y de ahí no paso más, y no paso, y intento, seguía sin pasarlo, y por ahí le pregunto al otro chico que salta, a Franco, y le digo, no puedo pasarlo, le digo. Siento que le tengo miedo de dónde caerle, así. Y me dice, pero bueno, nunca te va a caer del colchón, me dice. Y pero yo tengo miedo y no quiero saltar. Y me hizo 3 días antes de ir a Ramallo. Los 3 días me puso la varilla a 1,40 m y me hizo sentarme de frente a la varilla y charlar con ella, diciéndole te voy a pasar, te voy a ganar, voy a saltar. Y el día anterior, antes de ir a Ramallo, empiezo a hacer las pruebas y las empiezo a saltar. Salté hasta 1,40 m, que era lo que no podía pasar antes. Y ahí me empecé a cambiar yo la idea y empecé a tener los frutos que venía teniendo antes. Volví a llegar allá a Ramallo y justo pasa una confusión, nos ponen las 2 pruebas juntas y vuelvo a estar mal de la cabeza, cómo puedo hacer una prueba y a la vez otra. Empecé a cuestionarme yo mismo y por ahí me llaman, me dice, bueno, vas a hacer largo primero. En el momento yo lo miro a él y le digo, esta la damos de baja, y le digo, así voy a alto, que fue lo que entrené, y me dice, no, intentá hacerlo, entrar en calor y probá. Probé, primer salto, entrar en calor, me dio bien, no tenía ni la carrera en ese entonces. Voy segundo salto, bien. A la marcha que estábamos en la competencia, me empiezo a concentrar yo mismo adentro de la valla, decir, en este me va a salir, en este me va a salir, en este me va a salir. Y en el último salto tenía que meter más de 5 metros y logré pasarlo. Cuando voy de nuevo alto, que yo venía también con el miedo de no pasarla, terminé saltando más de 1,30 m, que fue en ese momento, 1,45, y mostrando cómo se hacían distintas, por ejemplo, saltos de espalda, que otros participantes no sabían hacer el arqueo. Es decir, que gracias a la cabeza vos podés estar concentrado, te va a salir todo bien, y capaz que si vos tenés un mínimo problema dentro de ella, una discusión, una charla que no querías, o lo que fuere, implica y se puede notar. Y lo mejor es, por ejemplo en este caso, despejarse o convencerse de uno mismo, que fue lo que pude obtener gracias a Franco, que fue lo que me ayudó. Sí, son bloqueos. Todo esto tiene que ver con la parte del sistema nervioso central. Es difícil trabajarlo a veces, Álvaro, no solo en el atletismo, sino en todos los deportes. Los bloqueos, yo creo que la manera más interesante que tenés es de asimilarlos y bueno, hacerte amigo. Hacerte amigo del bloqueo. Siempre uno tiene que superar sus obstáculos. Seguramente uno tiene que venir al entrenamiento de la forma más alegre y viable posible. Hay situaciones que uno no sabe ni pueden pasar en cualquier momento, como vos dijiste, uno nota mal en la escuela, una discusión de un compañero, una simple cargada, una pelea, o negarme a poder hacer esta situación de elementos. A mí me pasa particularmente con ellos cuando yo le logro, quiero que hagan vallas, la prueba de vallas, y a veces se vienen muchos bloqueos, porque tenés que correr, saltar, caer, son obstáculos
obstáculo que vos tenés que pasar. Y la mejor manera de sobrepasarlo es familiarizándolo. Y a lo mejor yo no te voy a poner la valla, pero a lo mejor te voy a poner una caja que no te va a hacer mal y te va a permitir hacer la misma situación de salto y no te va a lastimar. O te voy a poner una goma, qué sé yo. Son herramientas que uno tiene, pero en sí los bloqueos uno lo tiene que asimilar y lo tiene que saber superar. A ver, y volviendo a otro deporte, le pasa o a los jugadores de fútbol, o a los jugadores de básquet, cuando están en una situación definida de que tener un tiro al arco directo, un penal, o un tiro para encestar que estás en situación solo y que tenés que estar vos, y son tus palancas de movimiento con tu situación de tiro. Entonces, si uno se posiciona negativamente, es muy contraproducente. Entonces, seguramente esa barrera la vamos a superar. Capaz que no sé si hoy, mañana, pasado, pero hay que pasarla. Y para eso es la cabeza y para eso tiene que estar ese feedback que hablamos anteriormente, del aprendizaje continuo, de hablar, de llevarlo, de hacerte amigo, como dijo él, y de querer cosas que sean el mejor para vos, pero sí hay que estar tratando de estar siempre positivamente porque van a salir mucho más fáciles los resultados. Sí, siempre se ven buenos resultados en base a la confianza, como explicaba Valen. Siempre hay que buscar esa confianza en uno mismo, de decir yo voy a poder, yo lo voy a superar y trabajándolo. Después, una consulta, ¿sí? Una pregunta que tengo de ¿cómo es el entrenamiento en cuarentena? ¿Cómo lo están sobrellevando? ¿Cómo lo adaptaron para las necesidades que tienen? Si bien obviamente no es lo mismo, pero no se acerca ni seguramente un 30%, pero cómo lo tratan de sobrellevar y de seguir implementando, ¿sí? Rutinas, ejercicios, objetos, para que cuando se reanude esto, tratar de ir lo más cerca posible a lo que era la disciplina puntual, y cómo buscar así que los alumnos que tenés también lo puedan llevar. Bien, pregunta muy interesante. Y también te puedo agregar algo a la pregunta, que tiene que ver y que lo estamos hablando en el curso que estoy haciendo con la Confederación Sudamericana y Argentina de Atletismo. No solo es difícil la situación en la cuarentena, sino la situación que creo que va a ser más difícil va a ser después de la cuarentena. Porque ninguno sabemos cómo vamos a responder después de la cuarentena. Vos en la cuarentena respondés tratando de arreglar tus rutinas de entrenamiento, que no son parecidas a los entrenamientos que uno hace propiamente dicho de todos los deportes. Se trata de que en la cuarentena poder trabajar las distintas habilidades motrices, tanto básicas y complejas que tiene nuestro cuerpo. Porque, a ver, un ejemplo, en el atletismo, ¿yo cómo le hago ese salto largo en la casa? Bien. O en el fútbol, ¿cómo haces para tirar un tiro libre con barrera en tu casa? Entonces, vos tenés que adaptar el gesto técnico y la posición para eso están las rutinas. Y la rutina, nosotros hemos decidido y lo venimos cambiando semana a semana. Empezamos con una motivación muy grande pensando que esto iba a ser corto, una rutina continua de días de 45 y una hora de días de entrenamiento por día. Y después empecé a aflojar un poco, porque el haber permitido poder hacer el curso que estoy haciendo ahora me permitió abrir un poco más la cabeza y poder lograr buscar una metodología de entrenamiento que no sea ni aburrida, ¿sí?, ni rutinaria.
Aburrida, ¿qué quiero decir? Porque estamos en el mismo lugar todos los días. Y a veces los ejercicios, lamentablemente, son reiterados, son casi lo mismo. Entonces a veces se te cambia el bagaje y inventás una cosa. Entonces nosotros lo que logramos hacer fue a los chicos que están en el nivel más alto competitivo, como Franco, como Vale, como Moira, que me pasa un ejemplo, hablo con Moira, empezamos a entrenar y Moira selecciona el segundo día de entrenamiento con un ejercicio de rebotes de gemelo y estábamos de hace 25 días con un esguince en el tobillo de la pierna izquierda, dándole con hielo, masaje, atención, buscándole, y lo único que hizo fue un salto que simple, apoyó mal el pie y cayó. Y eso es lo que yo voy. Uno no está acostumbrado a entrenar en un lugar de espacios cortos. Entonces, al no estar acostumbrado al espacio corto, los músculos, los huesos, los tendones, no están acostumbrados a adaptarse a eso. Entonces, a través de situaciones que vamos aprendiendo, y ahora la veo que está muy enganchada, del error venimos aprendiendo, y fue un método de utilización y Dios quiera que ya estamos en un proceso ya casi listas de volver otra vez, pero nos llegó casi la cuarentena, la primera parte de la cuarentena, y bueno, hemos logrado trabajar 2 estímulos días continuos y 1 de descanso. O bien estímulos intermedios, sea un día sí, un día no, un día sí, un día no, y en algunas, al principio, es como que logré hacer un entrenamiento continuo. Pero vi que el fin del entrenamiento continuo me sirve, porque no lo paro el chico entrenando. Pero también corro riesgo a que se lesione también, y que esa lesión me llegue a preocupar más. Entonces, las ejercitaciones que hacemos son relacionadas a las condiciones físicas, a las habilidades motrices básicas, trabajar tren superior, tren inferior, mezclando los músculos, trabajando en distintos circuitos, en no más de 5 o 6 circuitos. No todos tenemos posibilidad de tener una cinta para salir a correr o para hacer una carrera continua o no. Entonces lo que estoy buscando es trabajar mucha fuerza-resistencia, como fuera en un periodo de preparación general, una pretemporada, y ir después bajando los tonos de repeticiones y de series. Pero no lograrlo hacerlo seguido, sino intercambiando un día la parte de arriba, otro día la parte de abajo, y el tercer día mezclamos arriba y abajo. Hablamos de tren inferior, tren superior, y distintos ejercicios tienen que ver con la parte abdominal, con la parte de dorsal y con las piernas. En un gimnasio y que te hacen mejorar. Al no tener posibilidad de tener muchas cargas en un gimnasio, la fuerza-resistencia creo que es una de las mejores herramientas que tenemos los profesores o los entrenadores para poder trabajarla y que sea motivacional. Y volviendo, como te dije al principio, lo principal va a venir cuando se haga el levantamiento de la cuarentena. ¿Por qué? Porque, a ver, vos creés que el domingo, hablemos de un día X, 30 de agosto, se levanta la cuarentena, el 7 de septiembre, ¿algún deportista va a participar en una actividad continua, 90 minutos como para el fútbol, o 4 tiempos de 10 minutos de básquet, 40 minutos, o un partido de 5 sets de vóley, o una carrera de atletismo de 10 kilómetros, cuando vos en tu casa lo único que hiciste fueron ejercicios que tienen que ver con distintas habilidades? Es difícil. Es muy difícil, es imposible decirte, directamente es imposible. Correr riesgo enorme porque ya te estás exigiendo como si no hubiese tenido una cuarentena, como si no hubiese estado prácticamente parado, y una exigencia así te lleva a que nada, se te lesione todo el equipo, todos los competidores, una sobrecarga excesiva a nada de haber podido recién arrancar a entrenar normalmente. Va a ser imposible. Perdiste diciembre, enero, febrero. Ahí se cortó.
Se cortó un poco, me decías que se perdía. A ver, se perdía todo lo que vos venís trabajando por una lesión que te va a llevar 20 o 40 más días de recuperación. Y hoy, como viene la situación, es posible que la base de competencias de todos los deportes que hay en nuestro país sea en épocas que sean septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, épocas de calor, que lo que decían todos, nosotros por la situación climatológica que tenemos y vivir en el hemisferio sur, siempre los eventos competitivos de invierno, propensos a más lesiones continuamente. Y podemos llegar a tener un año bueno deportivo, año continuo sería septiembre 2020, octubre 2020, noviembre 2020, diciembre 2020, enero 2021, febrero, época de calor, y a lo mejor puede ser una idea mejor de entrenamiento. A ver, está comprobado que los mejores resultados se hacen cuando hay época de calor, cuando se hacen los mundiales, cuando se hacen los Juegos Olímpicos, cuando se hacen los campeonatos sudamericanos, cuando se hacen los campeonatos mundiales. Siempre nosotros vamos al revés. Recién este año el fútbol pudo lograr la parte de enero, febrero, terminar un torneo. Casi similar como lo están haciendo en Europa. En Europa los torneos se juegan cuando hay época de calor. En Europa dentro de poco está empezando el verano. Y los torneos recién estarían terminando, como termina la Champions League, el torneo italiano. O sea, yo creo que debemos trabajar para lo que sea la recuperación del proceso. Yo entiendo que hay que asimilar entrenamientos, cuidarse, no lesionarse, buscar trabajar las distintas habilidades y aprovechar al máximo cuando nos den el ok de que podamos hacer actividad, poder hacer un proceso de entrenamiento para estar listo en una época competitiva que va a ser rara, que va a ser distinta y que seguramente nos va a servir a todos porque vamos a correr o vamos a hacer actividad en una época de calor y no va a haber tantas lesiones como pasa generalmente, ¿no? Sí, se va a disminuir y coincido totalmente lo que vos decías con respecto a que los mejores resultados se ven en las condiciones por supremacía ante el invierno. Yo eso también he estado viendo, también en el curso lo han tocado, más que nada por el tema de la preparación física, como acá en Argentina la pretemporada se hace en las condiciones óptimas, se hace en calor, pero después ya a la hora del desempeño puntualmente las competencias, ya después ya cuando viene el frío, el rendimiento, no en muchos casos y no en exceso, pero sí que el rendimiento ya baja y también queda acorde a ese programa de entrenamiento adaptable de, en épocas de competencias, disminución de carga no tan exigente, porque también influye eso, no solo la competencia, sino también las condiciones externas a las cuales se somete el deportista. Después tenía una consulta, ¿sí? Paso a comentar a la gente, quedan aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Instagram da un margen de 1 hora para que se cierre, así que las personas que están conectadas, si tengan alguna duda sobre atletismo, sobre el entrenamiento o lo que sea, ¿sí? Que puede comentar y después ya van a ser respondidas. Así que tengo una duda sobre la escuela de atletismo, ¿sí? ¿Cómo era antes? ¿Sí? Tal vez cuando vos recién comenzabas en el entrenamiento. Ahora ya se ha tocado un montón, ¿sí? Sobre cómo lo estás llevando. Pero ¿cuáles son las expectativas a futuro? ¿Sí? ¿Cómo era antes? ¿Qué se espera a futuro? Bueno, antes eran muy escasos las pruebas que tenían que ver con las pruebas de lanzamiento, de salto, de velocidad. Generalmente en nuestra ciudad lo que han salido fueron todos corredores de medio fondo y fondo, sacando solamente después del año 90 y 95, cuando yo empecé a dar la parte de técnicas, hemos logrado tener buenos saltadores como Ebra Maya, Florencia Urbuñuela cuando se hizo salto en largo, Cecilia Álvarez que corría prueba de velocidad, Fernando Macio que corría 100 y 200 metros, que participó en campeonatos argentinos. Después yo
tuve seguir con mi actividad deportiva, fueron cambiando y volvimos a regenerarlo para allá para el año 2006-2007. Después yo estuve trabajando, me puse otra vez en la parte de fútbol, pues se hacía difícil, bueno, y ahora estamos con esto. Pero bueno, en Arrecife se han entrenado muchas pruebas de medio fondo y fondo, que era lo que se venía trabajando desde épocas anteriores, que no está mal, está bárbaro, que hay muchos grupos de trabajo que hay en Arrecife, como el de Tito Lertora, el Adventure Group de Ale Guevara, que se han dedicado a las pruebas de larga duración o de aventura. Me puede faltar alguno más que me puedo equivocar, Juan que lo utiliza también con su grupo. Bueno, yo me he dedicado más a esta parte y la voy a seguir dedicando a lograr a trabajar la pista y campo. Por eso pusimos el nombre del grupo. Ahí se está cortando un poco. Esperemos que pase. Ahí se cortó un poco. Sí, me comentabas sobre tu desempeño puntualmente, a lo que vos te estás dedicando. Y a base de futuro la idea es, como dijimos con Cristian, el director de deporte, seguir con la escuela municipal. Este año tenemos un año atípico con la función de los bonaerenses, el cual yo estoy en el curso, no hay todavía nada perspectivo, no hay un director de deporte en la provincia de Buenos Aires, está todo basado en la pandemia, pero sí la idea no. Mariano, se corta, no está la imagen congelada y el audio no se entiende. Sí, ahí creo que se ve bien, ahí creo que se escucha bien. Nacionales y ya se podría conocer. Se corta mucho, Mariano, desde que comentaste sobre lo de Davini, se cortó. No sé si vos me seguís escuchando, viendo. Después, a partir de ahí, se cortó, se tildó todo. Ahí esperemos que se una nuevamente para darle ya un cierre, ¿sí?, a la charla, que termine de comentar sobre las expectativas a futuro y de esa forma ya ahí poder finalizar con la charla. Esperamos unos minutitos, ¿sí? Quedan 5 minutos para que se cierre.
Ahí está. Hola. Ahí está, ahora sí, ahora te escucho y te veo bien. Sí, justito se tildó en la parte cuando comentaba las expectativas a futuros, lo había mencionaba Davini. Sí, sí, se va cortando de a momentos. Sí. Ahora te escucho, ahora sí. Como te decía, la idea es avanzar un poco más del nivel provincial, participar en campeonatos provinciales, nacionales, todo bajo la órbita de la Confederación Argentina de Atletismo y avanzar, no quedarnos solo con la bonaerense. Sabemos que va a ser difícil este año porque ya lo hablamos en las charlas, pero bueno, creo que hay material para hacerlo. Ya teníamos a Franco clasificado para el campeonato argentino que se iba a hacer en Concepción del Uruguay hace un par de semanas, que está suspendido todo. Sí, se tildó que comentabas lo que querían lograr para los chicos. Sí, sí, así que bueno, como te, si tienen todos conectados, voy. Hola. Ahí un poco, creo que volvió, hasta el momento no se tildó. Ahí de nuevo. Quedan Sí. nada, 40, 30 segundos, sí, para que se cierre. Nada, después dejo abierta, sí, para una nueva charla, para poder seguir tocando temas. El tiempo y el tema de que si va tildando no nos ha permitido llevarlo fluido. Pero nada, la gente que está conectada y espero que me escuche, Mariano y Valentino. De mi parte agradecerles por la predisposición desde el primer día, desde